Vamos a meditar en la palabra, mis amados, y bueno, bienvenidos todos, las familias, nuestros líderes, los jóvenes, los niños, los amigos, los invitados. Si hay alguna persona que nos está visitando en horas de la tarde, qué bueno tenerle aquí en este lugar y le deseamos la bendición de Dios. Quiero que meditemos en un tema, mi amado, y vamos a tomar una base bíblica. Quiero que vaya al primer libro de los Reyes, ubiquémonos allí. Qué bueno es nuestro Dios, Santo Jesucristo para siempre. Les dije, eso es, primer libro de los Reyes. Voy a leer en el capítulo 18, esperando que Dios en su misericordia nos ayude a todos en esta hora. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Voy a leer allí, mis amados, allí hasta el versículo 5, versículo 1 al 5 del primer libro de los Reyes, capítulo 18. Y dice la palabra, honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, porque continúa diciendo allí el versículo 3: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Y el versículo 5 dice, dijo pues acá Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Ya hemos orado, tome su asiento, amado, con mucho gozo. Gloria a Cristo. Alabado el nombre de Dios. Bueno, vamos a aprovechar aquí la misericordia que el hermano Elkin tuvo conmigo. Gracias, hermano, muy amable. Gloria a Dios. Entonces les dije que vamos a ser breves. Vamos a meditar un momento en la palabra ya. Y bueno, felicitamos a todos los caballeros de la iglesia por esta motivación con el culto. Dios bendiga a todos los varones, a todos los caballeros, a nuestro líder también. Y qué bueno que todos los caballeros estemos involucrados en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la obra del Señor. Amén. Así como lo hacen las mujeres, así como lo hacen los jóvenes, así como lo hacen, bueno, todos los demás equipos de la iglesia, pues entonces también los caballeros están muy involucrados, y por todo ello damos gloria y honra, alabanza al Señor, y que Dios les siga ayudando. Con la gracia y con la misericordia de Dios, vamos a hablar del tema siempre a favor de la obra de Dios. Ese es el tema que Dios ha colocado en el corazón para que lo compartamos. Se lo voy a dejar a usted con todo el corazón, y repito, voy a ser breve y seguimos en la bendición del Señor. Y el tema: siempre a favor de la obra de Dios. Amén, siempre. Amén. La obra de Dios es maravillosa. La obra de Dios es preciosa. Cuando hablamos de la obra de Dios, tiene que ver con todo el propósito de Dios con relación a la salvación del hombre, a la salvación del ser humano. Amén. Dios siempre está interesado en los hombres. Por eso hay una obra de Dios. Dios no es un Dios que está a distancia. No es un Dios que tal vez se esconde de los seres humanos, sino que es un Dios que está allí muy cerca de nosotros. Amén. Muy cerca. Amén. Y esa obra de Dios hace que Él se mueva siempre en favor de los seres humanos. Amén. Mientras las tinieblas atacan a los hombres y los llevan a la perdición, Dios está interesado siempre en cada corazón. De ahí el plan de salvación. De ahí aquella expresión tan hermosa que nos presenta Juan el de la Biblia,
que muy conocemos todos, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga la vida eterna. Recuerde también lo que dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. David el de la Biblia, en uno de los salmos dice: aunque afligido yo y necesitado, Dios va a pensar en mí. Usted se puede imaginar a Dios al tanto de su vida. Usted se imagina a Dios cuidándolo, ayudándolo, protegiéndolo en todo momento. Es una bendición muy hermosa. Amén. Y todo esto tiene que ver con la obra de Dios. Pero también la obra de Dios tiene lastimosamente muchos enemigos. La obra de Dios tiene enemigos terribles: Satanás, el infierno, los demonios, las tinieblas, siempre atacan la obra del Señor. Por eso usted ve que a veces hay ataques implacables de las tinieblas, pero siempre Dios promete una victoria para su pueblo. Dios promete una victoria maravillosa. Y en la palabra siempre Dios nos está invitando a estar a favor de su obra. Usted debe convertirse en un aliado de Dios. Amén. Usted y yo debemos ser aliados de la obra del Señor, siempre a favor de Él, siempre a favor de la iglesia de Cristo. Ninguno de nosotros intentaría afectar la obra del Señor, ¿verdad que sí? Ninguno de nosotros, ninguno. Siempre va a estar nuestro corazón a la defensa de la obra del Señor. Siempre vamos a ser aliados de la obra del Señor. Y para entender más esto, he querido tomar aquí como base a esta porción del capítulo 18 del primer libro de los Reyes, donde encontramos a un hombre que se coloca a favor de la obra. Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos. Obviamente por el factor tiempo no los voy a tomar todos, pero miremos por lo menos algunos dos. Pero yo quise iniciar aquí en ese capítulo 18 para que usted entienda, para que usted y yo lo entendamos, qué importante estar a favor de la obra del Señor. Amén. Y Dios va a recompensar todas aquellas cosas. En ese capítulo 18 del primer libro de los Reyes nos encontramos con el gobierno del rey Acab. Usted sabe por la historia bíblica que el gobierno del rey Acab fue un gobierno malo y perverso, ¿verdad? Ese gobierno del rey Acab fue el gobierno más caótico, más desastroso que hubo en la historia de la nación de Israel. Acab, el rey y el gobernante, era enemigo de las cosas de Dios, ¿verdad? Usted lo sabe. Bueno, hay cierto parecido con los gobiernos de la actualidad, ¿verdad? Acab era un enemigo de la obra del Señor. Odiaba a los profetas de Dios. Odiaba a quienes predicaban de las cosas de Dios. Amén. Y en esos días, pues Dios levanta al profeta Elías. Aparte del profeta Elías, había otro grupo de profetas, ¿verdad? Pero vamos a encontrar aquí a un hombre que está a favor de la obra. ¿Cómo le parece eso, varón, mujer, joven que está en esta hora? Aquí vamos a ver a un hombre que se va a colocar a favor de la obra del Señor, ¿verdad? Bueno, todos conocemos también que en los días del rey Acab hubo una sequía en toda la nación. Una sequía, ¿verdad? El calor que tal vez estamos soportando en la tarde de hoy es muy suavecito en comparación a la sequía que hubo en la nación de Israel. 3 años y medio de sequía. Hemos dicho, amado, que con 3 años y medio de sequía una nación se va a la quiebra. ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Con una sequía. Recuerde que en los días de Elías, dice la palabra, en los días del rey Acab y en los días de Elías, dice que hubo una sequía, no llovió, ni siquiera había rocío,
ni siquiera rocío. A veces cuando no llueve, pues uno va y entonces las flores tienen una gotita de agua. Eso se llama rocío, ¿verdad? Y dice que en los días de acá ni siquiera rocío había, ni lluvia ni rocío por 3 años y medio. Obvio, esa sequía afectaría a la nación, y por eso usted ve que en ese versículo 2, allí donde estamos, primer libro de Reyes, capítulo 18, la última parte dice: el hambre era grave en Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, era el epicentro del gobierno de la nación. Dice: el hambre era grave, la sequía produjo hambre. Esa sequía trató de devastar a la nación, ¿verdad? Y había hambre, así lo dice textualmente la Biblia, el hambre, había hambre, había escasez de alimentos, tantas cosas, ¿verdad? Bueno, y entonces surge en la escena el mayordomo de Acab, un hombre llamado Abdías. Y dice la palabra acerca de ese Abdías en el versículo 3, allí mismo del primer libro de Reyes 18, dice: Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Oiga eso. Abdías, el mayordomo de Acab, dice la palabra, era un hombre en gran manera temeroso de Dios. ¿Qué entiende usted cuando una persona es temerosa de Dios en gran manera? ¿Qué entiende usted? ¿Qué entendemos todos cuando la palabra dice: hay un hombre que es en gran manera temeroso de Dios? Una persona temerosa de Dios siempre apoyará la obra del Señor, ¿sabes? Una persona, un hombre, un pastor, un líder, un joven temerosos de Dios siempre estarán a favor de la obra de Dios. Y recordemos que eso es lo que estamos hablando, siempre a favor de la obra del Señor. Ahora, en esos días de la escasez, había, o ese hombre llamado Abdías, dice: mientras la esposa de Acab destruía a los profetas de Dios, porque era una mujer que perseguía a los profetas. No solamente los perseguía, los mataba. Porque una cosa es que nos persigan y otra que acaben con nuestra vida, ¿verdad? La esposa de Acab, una mujer perversa llamada Jezabel, un nombre que nadie se lo va a poner a otra persona, ¿verdad? Esa mujer Jezabel, dice, destruía a los profetas de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Era una mujer que destruía a los profetas de Dios. Ahora, como siempre hay gente a favor de la obra de Dios, entonces surge en la escena Abdías. Y dice que Abdías tomó a 100 profetas. Oiga eso. Mientras Jezabel, la esposa de Acab, tomaba a los profetas de Dios y los mataba. Oiga, qué mujer tan perversa, Dios mío. Hoy estaría saliendo por todos los noticieros de televisión, ¿verdad? Y entonces tomaba a los profetas de Dios y los mataba. Pero como hay un hombre que se pone a favor de la obra de Dios, y usted y yo siempre tenemos que estar a favor de la obra de Dios. ¿Le parece bien así? ¿Le parece? Ahora, ¿qué hace Abdías? Toma a 100 profetas. 100 profetas es un número bastante alto. Dice, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Porque como no había más, no podíamos escoger el menú, ¿verdad? No había más. El menú preferido, pan y agua. Agua y pan. Oiga, y parece que es un menú muy bueno, porque los profetas sobrevivieron. Así que si algún día nos invitan a pan y agua, ya usted sabe. ¡Qué menú tan delicioso! Por favor, me lo repite. Listo. Entonces, este hombre Abdías, imagínense usted que va a tomar a 100 profetas.
un número un poquito mayor de los que estamos aquí en esta tarde. Y dice que mientras esa mujer perseguía a los profetas y los mataba, a Dios les dijo: vengan para acá, a ver, calladitos muchachos, venga, los voy a esconder. Tomó dos grupos de 50 en 50 y los guardó en una cueva para proteger a los profetas de Dios. ¿Se da cuenta qué importante estar a favor de la obra de Dios, amado? Qué bueno, cuando hoy hay tantos enemigos de la obra, gente que ataca la sana doctrina, gente que ataca a la gente que se consagra, gente que ataca a los pastores, gobernantes que critican abiertamente la obra del Señor. Qué bueno que hoy, más que nunca, usted y yo estemos a favor de la obra de Dios. Hoy más que nunca usted y yo vamos a estar a favor de la obra de Dios, ayudando también a los profetas de Dios, a los que predican, a los que evangelizan, a los que llevan la palabra, a los misioneros y en todo lugar del planeta. Bueno, y entonces imagínense usted, aparte de que Él los esconde en las cuevas, tomó dos grupos de 50, los va a esconder en una cueva, ¿verdad? Tal vez había un problema de calefacción en la cueva, como lo tenemos hoy también, ¿verdad? 50 en 50, pero dice que los mantuvo con pan y agua. Imagínese usted a Abdías, el mayordomo de Acab, preparando calladitos esos 100 panes diarios. Imagínese 100 panes diarios a la semana. Bueno, no dice exactamente la palabra por cuánto tiempo los escondió, pero tuvo que haber sido un buen tiempo. Los escondió y les daba todos los días pan y agua. Pan y agua, pan. Imagínense usted acá preparando diariamente 100 panes de más, calladito, ¿verdad? Parece que las cámaras estaban cerradas, no se veía nada. Y Abdías entonces muy calladitamente preparaba 100 panes de más, y alistando por allá muy calladitamente 100 vasitos de agua, muy calladito, para proteger a los profetas de Dios. Ahora Dios bendijo a Abdías, porque Dios siempre bendecirá a los que están a favor de su obra. Por eso es que usted puede ver, los que ya llevamos tiempo en la vida cristiana, que hasta el día de hoy la misericordia de Dios ha sido grande con todos nosotros. ¿Con cuántos ha sido grande la misericordia de Dios? Amén. Bueno, y entonces les dije que ese hombre que era temeroso de Dios se coloca a favor de la obra del Señor, ¿verdad? Ahora los va a guardar, no sabemos por cuánto tiempo. Imagínese usted 100 profetas escondidos en las cuevas y él llevándoles todo el día. Amén. Nadie se dio cuenta. Ahora, él estaba actuando de acuerdo al plan de Dios, ¿verdad? Él estaba actuando de acuerdo al plan de Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios. Amén. Dios nos ha dado la oportunidad de apoyar a muchas personas, de ayudar a otros, de darles una palabra de aliento, y la gracia y la misericordia del Señor siempre han estado con todos nosotros. Ahora, cuando Acab le dice a Abdías: vaya, mire a ver dónde encontramos a Elías, porque Acab culpaba a Elías de la sequía, lo culpaba a él. Decía: esta sequía fue por ese hombre de Dios que predica la palabra, pero no, esa sequía era el resultado del pecado de idolatría allí en la nación de Israel, ¿verdad? Bueno, y Dios lo guardó, Dios lo sustentó y Dios lo ayudó, ¿verdad? Ahora, cuando él se encuentra con Elías, Elías le dice: vaya y hable con su rey, con su amo. Vale a notar aquí que Abdías nunca se dejó influenciar por las malas costumbres de su amo. Eso es de admirar, ¿verdad? Eso es de admirar. Abdías, que era el mayordomo de Acab, escuche esto, no se dejó influenciar. Acab era un idólatra empedernido, adoraba a Baal, le daba culto a Baal.
hizo que la nación se volcara a darle culto a los ídolos. Y obvio, amado, esto trajo la ruina, el caos y la miseria, porque la idolatría trae ruina y miseria a los pueblos. Eso es lo que trae la idolatría, ¿verdad? El error de las gentes la lleva a las tinieblas. Gloria a Dios por todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Y en ese momento entonces Abdías sigue recorriendo el lugar y se encuentra con Elías. Le dice: vaya y hable con su amo y dígale: aquí yo estoy. Abdías dice: bueno, ¿a dónde no lo ha mandado a buscar usted, mi rey, mi amo? Yo me puedo ir a hablar con él, pero luego que yo le diga que me encontré con usted, él me va a decir: tráigalo, y usted no va a estar y me va a matar a mí. Y él le dice: acuérdese de todo lo que yo he hecho. En el versículo 13, allí mismo de Primera de Reyes 18, le dice Abdías a Elías: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua? Ahora, ¿qué hizo Dios al conservarle la vida a estos 100 profetas? Se siguió conociendo el nombre del Señor. Mientras las tinieblas querían opacar el trabajo de estos 100 profetas, mientras las tinieblas querían que estos hombres murieran, Dios les preservó la vida y siguió corriendo la palabra de Jehová por todo ese lugar. Dios les preservó la vida, los guardó. Si nosotros, insisto, amado, insisto, qué bueno que estemos a favor de la obra del Señor, porque esto hará que la obra de Dios siga adelante. Esto hará que la obra de Dios se extienda. Cuando usted y yo estamos a favor de la obra del Señor, se va a seguir predicando la palabra. Vamos a ganar almas para el reino de Cristo. Vamos a ver la gloria de Dios de una manera maravillosa, y vamos a ver cómo se sigue extendiendo el reino de Jesucristo sobre toda la tierra. Yo quiero que se coloque de pie, mi amado hermano. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que cada día tú entregas a nuestro corazón, Señor. Palabra que trae bendición, palabra que trae fortaleza, palabra que alienta y que restaura. Oh Señor, ayúdanos para que siempre estemos a favor de tu obra. Levante sus manos al Señor, mi amado, y vamos a decir: Señor, yo quiero estar a favor de tu obra. Haz de mi vida un instrumento que siempre esté a favor de tu obra, en la extensión del reino tuyo, Padre. Haz de mi vida un instrumento a favor de tu obra. Haz de cada hermano y hermana de la iglesia, haz de cada persona que está aquí en esta tarde un instrumento a favor tuyo, Padre. Instrumentos a favor tuyo, instrumentos a favor de tu obra, para que el reino tuyo se siga extendiendo sobre la faz de la tierra. Señor, cuando hoy hay tanta persecución, cuando hoy las tinieblas atacan implacablemente la iglesia tuya, oh Señor, que haya hombres y mujeres, que haya hombres y mujeres a favor de tu obra. Oh, aquí está la gloria del Señor, amado. Aquí hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, hay unción del Espíritu Santo. Colóquese a favor de la obra, mi amado. Siempre pensemos en la obra del Señor. Dios está levantando instrumentos que estén a favor de Él, para llevar la palabra, para predicar el mensaje y para ganar muchas vidas para el reino de Cristo.